Bienvenidos a esta reflexión. En este episodio, Armando Priego plantea una pregunta seria. ¿Qué futuro tienen los que no temen a Dios? Descubre por qué la reverencia y la obediencia determinan tu presente y tu eternidad. Dios te bendiga y te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ama con amor eterno y siempre quiere estar guiando nuestra vida. Por ello es necesario que escuchemos con atención y con fe la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, guía para no ir a lugares equivocados. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este día Dios me inspiró para que hablemos, comuniquemos y aprendamos juntos verdades gloriosas, verdades permanentes que nunca van a cambiar. Quiero que aprendamos qué es el futuro que tienen las personas que no quieren andar en el temor de Dios. Repito, ¿qué futuro tienen los que no quieren andar en el temor a Dios? Todos podemos andar en el temor de Dios, pero tenemos que querer. Esto no es algo que se impone, sino es algo que decidimos hacer. Así que nos conviene y somos inteligentes si andamos en el temor de Dios. Ahora, a lo mejor tú te estás preguntando, ¿qué es el temor a Dios? Bueno, hay varias definiciones que implica lo que es el temor a Dios. Entre muchas de esas definiciones significa reverencia, adorar, servir, respeto, honra, temor a Dios. Básicamente es reconocer que Él es nuestro creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto implica lo que es el temor a Dios. Tienes que saber que nuestra existencia está dependiendo 100% de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo venimos a este mundo, no nos pidieron permiso. Y cuando nos vayamos, tampoco nos van a pedir permiso. Dios es el que tiene en sus manos nuestra vida y Él decide en qué momento nos vamos. Pero hay de las personas que no vivieron en el temor a Dios. Nosotros no podemos vivir sin el temor a Dios, porque el temor a Dios hace que nosotros nos apartemos del mal, nos alejemos de malos caminos. El libro de Isaías nos enseña, el capítulo 1, el verso 3, que Israel, el pueblo escogido de Dios, dejó de andar en el temor a Dios, vivían sus vidas sin el temor al Señor. Entonces el Señor los comparó a unos animales. Les dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. A Dios hay que tenerle respeto y reverencia.
Si los animales conocen a su dueño, nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos reconocer que quien nos da la vida, quien nos da la existencia, es el Señor. Así que estamos equivocados si no tenemos el temor a Dios. La Biblia nos enseña que cuando tenemos el temor a Dios, tenemos muchos beneficios. Nos va bien. Entre uno de esos beneficios, la Biblia nos enseña que Dios nos enseñará el camino por donde debemos vivir y escoger, ya que el temor a Dios nos evita caer en cosas de mentiras, de engaños, y el Espíritu Santo que está con nosotros, cuando mira que tenemos temor a Dios, Él está en nuestras vidas para guiarnos, para enseñarnos el camino por donde debemos andar. El Salmo 25, el verso 12 al 14 dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Con gusto colará, él lo colmará de buenos, de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. ¿Quieres verificar este versículo en el Salmo 25, verso 12 y 14? Dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Dios está guiando tus pasos cuando Él te cuando te enseña. La sabiduría de Dios está disponible para el que teme a Dios. Si queremos que nos vaya bien en la vida, no es un secreto. Solo teme a Dios. Busca el bien. No dejes que te venza el mal, sino vence con el bien el mal. Nosotros estamos protegidos. Estamos guiados por el Espíritu Santo cuando el temor de Dios está en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice: el temor de Dios hace que nos apartemos del mal. Y también la Biblia dice que cuando no tenemos el temor a Dios, caemos fácilmente, porque no le tememos a Dios, al cual Él es el juez de toda la tierra. La Biblia nos enseña que las personas que son inteligentes siempre andan en el temor de Dios. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Quiénes son las personas insensatas? Los que viven como si Dios no existiera, los que andan según los deseos de su naturaleza carnal, según sus pensamientos. Por eso la Biblia enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si Dios te guía, Dios te va a guiar a cosas que te van a edificar, te van a bendecir. Vas a saber escoger tus amigos, tus amistades. No vas a ir a lugares que no debes estar, porque el Espíritu Santo te va a guiar por sendas de paz, de justicia,
donde tú vas a tener la paz de Dios, porque la paz de Dios la puedes perder si tú no estás obedeciendo a Dios. Nosotros fuimos llamados a ser hijos de paz. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es una verdad y una experiencia gloriosa que vivimos cuando conocemos a Dios, porque la primera cosa que aparece en nuestro ser es la paz de Dios, donde estamos ya reconciliados con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú deseas que Dios siempre te esté bendiciendo, te esté protegiendo y la presencia del Espíritu Santo esté contigo, la única cosa que tienes que hacer, así como lo hago yo, es andar en el temor a Dios. La Biblia nos enseña que cuando estamos en el temor de Dios, Dios prolongará, alargará nuestra existencia aquí en la tierra. Es decir, que vamos a vivir más años, porque Dios vale la pena que tú estés aquí, porque eres un instrumento de Dios en sus manos. Dios quiere que seas bendición a otras personas, que los ayudes cuando sea posible. La Biblia dice que Dios nos ha puesto en esta tierra para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos creados en Cristo para ese propósito. Así que la Biblia nos enseña que si nosotros andamos en el temor a Dios, Dios va a alargar nuestra existencia aquí en la tierra. Y no importa lo que otra gente diga. Si Dios dice que vas a vivir más años, así va a ser. Porque Dios determina el día, la hora en que es nuestra vida aquí en esta tierra. Fíjate lo que dice Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Impío significa una persona que no tiene reverencia, que no teme a Dios. Y aquí dice Dios que Él van a ser acortados sus días, pero el que teme a Dios va a vivir más años. ¿Quieres comprobar esto en el Proverbios 10:27? Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. También nos dice en Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más deseamos? Vivir los años que sean necesarios que Dios nos da, pero hay que vivirlos en paz, en bienestar, que no sirvamos como instrumento del mal o de hacer cosas que le dañen la vida a otras personas. Por eso Dios nos deja vivir, porque una persona que vive para hacer el mal es como una hierba mala, que donde quiera que va, solo el mal sale de él. Desgraciadamente, esta es la realidad de muchas personas. Cuando no los conocen, pues no saben con quién están tratando.
pero después de un tiempo reconocen y se dan cuenta que esa persona no es honesta, que no es una persona de fiar. Entonces ya se cuidan de él y esa persona trae el mal donde quiera que va, porque su corazón no está Cristo, no vive del Señor, no tiene temor a Dios. Tú tal vez conozcas algunas personas que te han pagado mal por bien, personas que tú los ayudaste y ahora ya ni te llaman, ni te buscan y ni dicen que tú fuiste una vez una ayuda para ellos. Pues de este tipo de personas hay muchas, pero Dios te quiere librar de todo este tipo de personas. Por eso es que dice que nosotros vivimos para el Señor. Dios nos ayuda cuando nosotros tenemos el temor a Dios. También la Biblia nos dice que cuando tenemos el temor a Dios, perdemos el temor al hombre, porque a veces hay personas que amenazan, hay personas que si tú no haces lo que te dicen ya te están señalando y te amenazan. Cuando tú tienes como escudo a Dios, como tu protector, no te tiene que temer nadie. Es decir, no tienes temor de nadie, porque ¿quién mejor te va a cuidar y te va a proteger que el Señor? La Biblia nos dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si tú estás confiando 100% en Dios, las amenazas de quien vengan no te van a afectar, porque Dios es tu protector, tu escudo, el que vela por ti, el que dio su vida por ti y el que te recibió como hijo. Cuando nosotros conocemos al Señor y le dimos nuestra vida, nuestro corazón, Dios dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que Él es nuestro Creador y nuestro Señor. Así que cualquier cosa que te amenace, Dios está contigo. Y la Biblia dice, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Mayor es el que está con nosotros que cualquier amenaza que te pudiera venir. No solo te libra de las personas amenazadoras, sino del diablo también, porque el diablo quiere tu destrucción, quiere que te vaya mal, quiere que tengas una familia disfuncional, hijos rebeldes, hijos que son respondones cuando tú les das instrucciones. Entonces, tienes tú la protección de Dios porque tú le perteneces, tú temes a Dios. Tú no vives como viven las personas sin Dios, que viven haciendo sus planes y sus decisiones, que no les interesa lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quién quieres que Dios, que dirija tu vida? Yo he decidido que Dios sea mi maestro, mi pastor, el que me guía. Y procuro día con día depender de Él. Ando en el temor de Dios. Por eso no soy un adúltero, un inmoral, una persona que cuido mis pensamientos, cuido mis palabras. La Biblia dice que los que caminamos con Cristo, antes de hablar,
pensamos lo que vamos a decir. Pero los que no tienen temor a Dios hablan lo que se les da la gana, no tomando en cuenta que Dios nos va a juzgar por nuestras palabras. Cristo lo dijo. Dice, serás juzgado por tus palabras y serás justificado también por las mismas. Así que si nosotros queremos que la vida nos vaya bien, que Dios nos bendiga en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en las finanzas, solamente hay que temer a Dios, tomarlo en cuenta en nuestra vida, honrarlo, respetarlo. Hay que apartarnos del mal, porque si no lo hacemos, la Biblia dice que el pecado nos alcanzará. Y Dios, cuando ve que no tenemos temor a Él permite que el mal nos alcance, porque nosotros lo buscamos. La Biblia dice que el que busca el mal, eso le va a venir. Tú puedes evitar desgracias, problemas serios, si andas en el temor a Dios. Conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a enseñar cómo evitar el pecado, las cosas de este mundo. El salmista David dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos santifica, pero a la misma vez nos protege cuando estamos a punto de pecar o cuando nos queremos desviar, porque la palabra de Dios es viva. El Espíritu Santo nos habla, nos dice, no hagas tal cosa, no te juntes con esta persona, no vayas para este lugar, porque no es mi voluntad que lo hagas. Tú vas a conocer al Espíritu Santo poco a poquito, conforme busques de Dios, conforme leas la palabra, la medites y haz lo posible por obedecerla. Porque la palabra de Dios no es historia ni es letra. La palabra de Dios es vida. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El obedecer a Dios tiene muchos beneficios. Muchos. Dios conoce a las personas que lo aman, que lo quieren obedecer y sobre todo que tienen el temor a Dios para apartarse del mal. Si tú estás sirviéndole a Dios ahora y estás experimentando la bendición de Dios, te felicito porque estás haciendo las cosas bien, pero sigue buscando a Dios, porque mientras tengamos vida en esta tierra, debemos de ser fieles, alimentar nuestras vidas con la palabra de Dios y pedirle a Dios que ponga sensibilidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para obedecerlo, que no seamos duros de corazón, que tengamos el temor de Dios siempre en nuestras vidas. Dios está comprometido contigo y conmigo si estamos temiéndole a Él, es decir, tenemos el temor a Dios. El temor a Dios es un tesoro porque tenemos muchas bendiciones de Dios. Si estás ya caminando en el Señor por años o meses o no sé cuánto tiempo tengas, afírmate más, busca de Dios, porque los días que vienen no son fáciles. La Biblia nos dice que debemos de prepararnos para el día malo. Solamente Dios nos puede proteger de las tentaciones
de las personas que son violentas, de toda circunstancia que viene en contra de nosotros, de las enfermedades, de muchas maldiciones que hay gente que cuando a ti te está yendo bien, ellos tienen envidia de que tú tienes las cosas que ellos no tienen. Pero tu escudo y tu protector siempre va a ser Dios. Teme a Dios, búscalo y te irá bien siempre. Pero las personas que están viviendo ajenos a la vida de Dios, porque no conocen lo que es el temor a Dios, se les hace fácil hacer lo que quieren, ir donde quieren. No les molesta su conciencia cuando pecan contra Dios. No esperes que las cosas se compongan si no tienes el temor a Dios. Es una decisión que tú tienes que tomar de querer dejar esa vida pecaminosa, esa vida que no te va a llevar a buen lugar. Por eso es que tienes que tomar la decisión de venir al Creador, al que te dio la vida. Dios te quiere bendecir, te quiere ayudar para que te apartes del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Nos inclinamos más al mal cuando el temor de Dios no está en nuestra vida. Por eso, ¿quieres tener fuerzas divinas, poderosas que vienen de Dios a través del Espíritu Santo? Solamente las puedes tener si tienes a Cristo en tu vida. Cristo el Señor es el principio de toda bendición de Dios. Si tú anhelas vivir una vida que tengas días felices, en paz, en bienestar, solo teniendo a Cristo en tu vida. No busques por otro lado lo que no hay. ¿Quién te puede dar la paz que solo Cristo te da? Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, mas no como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz que Cristo da, no la encontrarás en ningún lugar, porque Él es el príncipe de paz. Recibe al Señor Jesucristo en tu vida. Pídele perdón. Pídele que te ayude. Pídele que te limpie con su sangre. Que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Y empieza a obedecer a Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Ora todos los días antes de irte a tu trabajo. Busca de Dios porque te va a ir bien. Si tienes a Cristo, tienes la vida, tienes la ayuda incondicional del Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo estoy con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si quieres recibir buenas noticias y tener buenos días, es decir, ver días felices en tu vida, busca a Dios, honra a Dios con tu vida y teme a Dios para que siempre te apartes del mal. Que Dios te bendiga. Reflexiones de fe, en tu amor puedo brillar. Oh, sabiduría de Dios, mi corazón quiere alabar. Gracias por escuchar. Oramos que este mensaje te anime a caminar en reverencia, sabiduría y obediencia delante de Dios. Búscalo cada día, conéctate a una iglesia basada en la Biblia y crece en su palabra. Si este podcast fue de bendición, dale like, suscríbete y deja un comentario. Dios te bendiga. Camino en tu verdad, tu espíritu
alzarte hoy.